Hola, con el fin de profundizar más en la carrera y enfocar el canal quizás a un público más específico, también con la esperanza de poder mostrarle al mundo para qué sirve la estadística, ya que es algo que no todo el mundo conoce, ni siquiera yo cuando entré a mi carrera sabía. Empezaré pues una serie de videos en los cuales pueda guiar al estudiante con fines meramente académicos. Soy un estudiante de la Universidad del Valle, no voy a decir mi nombre. Tengo pues un cierto miedo a que generen problemas por derechos de autor y cosas así. Entonces, por ahora pues dejémoslo en el anonimato. Y los videos nos hacen con el fin de económico, porque pues el canal no tiene nada de suscriptores, no tiene absolutamente cómo generar una ganancia. Sin embargo, pues sí se hace con el fin de incentivar al estudiante, de ayudar a compañeros que en su momento pues no entendieron los temas, o los que apenas lo están entendiendo, o los que quieran hacer un repaso. Vamos a trabajar en ACP. En esta ocasión también me gustaría meterle a la simulación estadística, a los procesos estocásticos, y tratar de buscar la manera de explicar la inferencia desde de un entorno de software. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer primero? Voy a mostrar, me voy a apoyar en la presentación. La hice en LaTeX. Me tomó un par de horas, minutos no, LaTeX no es barato. Y vamos a también a mostrar el código de programación, el cual nos ayudará a hacer el análisis multivariado. En este caso es ACP, o sea, un análisis de componentes principales, que es el más básico de análisis multivariado. Después haremos ACS. Tengo que estudiar ACM o ASM, no sé realmente cómo se nombra, y lo que serían los clusters, que tampoco tengo la más mínima idea de cómo se trabajan, pero esa es la finalidad de este canal, también ir aprendiendo y aportando. Entonces paso a mostrar lo que es el código. Entonces esta va a ser nuestra matriz base, que se saca del libro de Levar. Tiene más autores obviamente, pero no me sé ninguno. También tiene una editorial y pues ahí hay una referencia. A eso me refiero con los problemas de derecho de autor. Eso, por ejemplo, no lo voy a pasar. Esto es una base de datos que viene con el libro. Lo que sí va a mostrar es dónde pueden conseguir el libro y ese tipo de cosas. Yo utilizo como editor de texto Nebim, pero pues ustedes pueden utilizar cualquiera. Pueden utilizar Visual Studio, pueden utilizar incluso Google Colabs, Jupyter o el mismo editor de Python. Todo eso les sirve. Las únicas recomendaciones que voy a hacer es para que ese código funcione. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es un módulo, pero es un módulo personalizado, es un módulo propio, es un módulo local. No lo va a tener, no se va a instalar fácil, no se va a instalar ni se va a poder utilizar fácilmente como se utiliza naturalmente con pip, que yo instalo NumPy, instalo Pandas, instalo Matplotlib, SymPy, etc. Sino que estos módulos, pues a favor nuestro, son creados por nuestras propias manos. Entonces, pues el código radica en el nombre de las columnas, el nombre de las filas, nuestra matriz, que está dada por un vector. Eso es para explicar más adelante cómo funciona NumPy. Y simplemente traer el valor de nuestra función ACP. Bueno, entonces, ¿dónde está esa función? Dirán ustedes. Pues ella está aquí. Es otro archivo Python que está en la dirección academy acp.py, y nuestros requisitos son
los siguientes: pip install numpy, pip install panda y pip install matplotlib, en donde lo quieran utilizar, en Jupyter, en Colab, o si lo quieren utilizar dentro de su propio computador, pues ustedes ya verán si lo trabajan en un entorno virtual o lo trabajan en bruto, como yo, que pues me da pereza crear un entorno virtual. Yo no lo necesito como estadístico, yo no voy a programar una página, no necesito un Docker, pero de pronto otras personas sí. Entonces, paso a explicar el código. Vamos a darle un breve vistazo y paso a explicarlo por medio de las diapositivas. Entonces, pues aquí empieza la función, me pide la matriz, el vector de vectores B, el nombre de las columnas y el nombre de las filas. Otra cosa que cabe aclarar es que no conozco si hay un paquete en Python que te haga ACP. Así como en R, Factor Miner te hace ACP junto con ADA4. Sin embargo, pues el único problema que le veo a R es que se come decimales, los traga. En vez de dar 1, da 0.9632, cosas así. Entonces, claro, tú puedes llegarte a confundir como estudiante, que es algo que me pasó a mí. Entonces, vamos a ver todo esto. Voy a explicarlo en la diapositiva. Lo único que no voy a explicar pues es este algoritmo, que ese algoritmo no está explicado también en las diapositivas, pero paso a explicarlo en un momento. Lo que vamos a hacer es centralizar los datos. Entonces a cada columna de datos les vamos a restar la media de esa columna. Entonces ahí está explicado. Hay la cantidad de columnas de la matriz. Inicia un vector X vacío, inicia un vector de medias vacío, inicia un vector de desviación estándar vacío, inicia un vector de máximos. No me acuerdo para qué aquí los máximos ni los mínimos, pero ahí estaba en el código de R y pues lo paso a Python. Y para cada columna I, pues uno naturalmente en álgebra lineal denota las columnas como J, pero da igual en iteración. Pero sí, de pronto para tener lógica, tener cuidado, sería mejor poner como J. Entonces, añádame al vector de medias, la media de esa columna, añádame al vector de desviación estándar, la desviación estándar de esa columna, añádame al vector de máximos, el máximo de esa columna, añádame al vector de mínimos, el mínimo de esa columna. A eso también, pues a la matriz X, aquí hay que transponerla por un problemita que hay con NumPy y con añadir vectores a otros vectores, pero eso ya es cosa de Python, eso ya no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué hago? Pues añádame este valor a la X de esta manera, me lo transpone, me lo vuelve un vector fila y el vector fila le resto la media de ese, pues lo que era antes un vector columna. Y ya, no pasa nada, no es como si cambiara mucho. Y pues ya volvemos otra vez X a un arreglo, a un vector matemático NumPy, que pues NumPy, para el que no lo sepa, es un paquete matemático de Python, no es para vectores, matrices y todo lo que usted necesite de matemáticas lo puede añadir en NumPy. También en NumPy pues aplíqueme una matriz, ¿cierto? Y a la X aplíquemele una matriz y a esta matriz transpóngamela, porque ya nosotros habíamos corrido las filas a las columnas, entonces, perdón, las columnas a las filas, entonces ahora lo que vamos a cambiar es las filas hacia las columnas. Y por último, vuélvame el vector de desviación estándar como un vector de NumPy. Eso nos va a servir muchísimo para hacer cálculos matemáticos rápidos sin tener que aplicar iteraciones de Python. Entonces regréseme tanto la X como la desviación estándar. Estaba pensando en devolver la media, pero yo creo que eso ya ustedes mismos lo descubrirán en caso tal de que necesiten hacer más exploraciones con este código. Igualmente se puede tocar, es un módulo que voy a dejar abierto para todo el mundo. Lo único que no va a pasar es la base de datos. Entonces, esto lo explicamos después. Los valores de datos brutos pues los cogemos acá, los volvemos matrices, los imprimimos. También las X, pues la X va a ser el valor centrado de centrar los datos brutos.
¿cierto? Y pues las imprimimos, después hacemos lo mismo con la desviación estándar, hallamos la métrica, también con los pesos, hacemos las vueltas con los pesos, aplicamos la Z, que es la matriz estandarizada, que es un concepto de estadística, pero en ACP es distinto, no es tan estandarizar, es un poquito distinto a una normal estándar, pero igualmente Z para un estadístico es un valor estandarizado. Y entramos a encontrar la correlación, que es la Z transpuesta por la Z. Esto en R no te va a dar la correlación totalmente. Tú sabes que la correlación de una matriz de un valor con el mismo valor es 1. Bueno, un vector con el mismo vector es 1. Pero R te da 0.96 o te da aproximaciones por la falta de decimales que tiene el mismo R. Obviamente tiene funciones para hallar la correlación, pero esa no es la gracia. La gracia es entender la teoría. Bueno, entonces hallamos nuestros valores, nuestros vectores propios, hallamos nuestras nuevas coordenadas, hallamos nuestros valores propios con esa pequeña iteración. Y luego hallamos entonces una tablita que nos va a ayudar a entender las fuerzas. También pasamos de un espacio a otro, entonces pasamos de los individuos en el espacio de las variables a las variables en el espacio de los individuos, que para eso utilizamos B, que es son los vectores propios de la matriz de variables, que sería, en vez de Z transpuesta Z, sería Z por Z transpuesta. Y luego hallamos nuestras nuevas coordenadas de las variables en el espacio de los individuos. Hacemos un pequeño circulito y luego graficamos, pero pues las gráficas ahí están, ya ustedes lo mirarán a más detalle, pero yo no voy a profundizar en ellas. Y retornamos estos valores, pues como estoy diciendo, supongo que me faltará retornar lo que es la desviación estándar y las medias, pero eso lo tocaré yo detrás de, ya para mí. Ustedes ya verán si lo van a tocar para ustedes. Entonces pues podemos volver acá. No vamos a hacer las salidas, solamente vamos a ver que funciona. Entonces aquí hay un par de salidas, lo único que no se puede ver son las gráficas, como mencioné antes. Bueno, y pues tengo problemas con la terminal, eso sí tengo que decirlo. Tengo un serio problema con la terminal, pero ya lo soluciono. Eso es simplemente crear un nuevo cosito. Aplico otra vez GB3. Ese de aquí no es para este. Control C, F3. Y pues ahí se podrían ver nuestros valores. Voy a cerrar lo que son las gráficas. Momento. Problemas de previsto. Y pues aquí podemos ver nuestros valores. Son lo que nos da a nosotros como resultado de todo el análisis exploratorio de los componentes principales. Listo. Entonces voy a cerrar esta última terminal. Está muy crash Wake, creo que es por abrir Audacity, si no estoy mal. A ver si ya. Si está como maluca la cosa. Bueno, hasta ahí llega nuestra parte del código, ¿cierto? Ahora vamos a entender la teoría, que sería simplemente venir acá y con esas teclas. Listo. Entonces, esas son las diapositivas que hice en LaTeX. Aunque también sería importante recalcar que si quieren que el código funcione, tienen que crear un archivo en la carpeta. Acá tienen que crear un archivo en la carpeta init.py, o si están haciendo en Visual, pues Visual le vale huevo porque ya te coge la carpeta de por sí.
Pero si están trabajando con NBean o Sublime, pues les recomiendo que hagan la carpeta así, que sea como un contenedor la carpeta. También por eso es que trabaja con entornos virtuales, pero yo no sé hacer eso. O sé, pero no es una tarea que me guste mucho. Bueno, entonces ahora sí voy a mostrar la presentación y vamos a ocultar acá entonces lo que es esto. Listo, ahí está la presentación. ¿En qué se basa la presentación? Pues empezamos dando una introducción, entonces ya la di. Esto es agosto del 2022, ¿cierto? Que empezamos, entonces ahí hay una breve descripción que es que empezamos con una matriz de datos brutos antes de hacer ACP, la cual hay que centralizar, que es el requisito mínimo para hacer análisis de correspondencia, análisis de componentes principales. Eso está en el libro de Elevar. Ahí también dice, hay una bibliografía abajito de la gráfica, que es lo único que vamos a sacar del libro, porque el resto es escrito por mí. Sin embargo, pues viene todo de ahí, aunque hay cosas que cambie, pero igualmente viene todo de ahí. ¿Qué es lo que empezamos haciendo? Entonces empezamos trayendo nuestra base de datos, la escribimos a mano. Eso fue junto con una compañera, nos demoramos la hora y pico, creo que fue la hora y pico, sí, una hora y pico, pasando dato a dato. Tenemos el nombre de las columnas, el nombre de las filas, tenemos la matriz y pues no sé si se puede visualizar. Creo, yo lo visualizo, más no sé, una persona con una pantalla pequeña, aparte de eso no sé en qué calidad esté grabando. Hacemos un módulo, que es lo que expliqué ahorita. Creamos un módulo local llamado ACP. Tenemos requerimientos, que son los paquetes que hay que instalar en Python, y empezamos entonces declarando una función que se llame ACP dentro del archivo ACP. ¿Qué hacemos? Entonces centramos la matriz B con la función, que fue lo que ahorita expliqué, que lo que hace es simplemente traer ese X y J, ¿cierto? Pues lo trae con un vector de datos brutos, y a cada individuo del vector se le resta su media. Eso es estadística, y se espera que, o sea, el valor esperado de X y J como un valor centrado, entonces va a ser igual a 0. O sea, la media de X y J va a ser igual a 0, porque la sumatoria de X y J es igual a 0. Y pues también se saca la desviación estándar de BJ, ¿cierto? Listo. ¿Qué hacemos? Entonces, la métrica, ¿cierto? Ah, sí, lo escribí. La métrica va a ser igual a un medio, va a ser a m igual es m elevado a la un medio, que es igual a una diagonal de desviaciones estándar, y la matriz de pesos, que está distribuida uniforme, va a ser n a la un medio, que es igual a la diagonal de 1 sobre la raíz de n, que en nuestro caso, como nuestra matriz es np, nuestras filas son 27, o sea, son el número de filas. Supongo que no puse en ningún momento 27. Sí, para que no puse 27 en ningún momento. Ajá, ahí está. Es el número de filas, que es este pedacito del código aquí que pues no lo puedo resaltar. Es el número de filas de la matriz, mientras que el otro caso es el número de columnas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues aplicamos esa multiplicación matricial, que es los pesos por la matriz, por la métrica. Eso lo que hace es darme una matriz estandarizada, que pues vendría siendo Z. ¿Qué hacemos? Entonces, ahora después de conseguir eso, lo primero que vamos a hacer es hallar la correlación, que es esta de acá. Z transpuesta Z es igual a la correlación, porque tenemos entonces nuestros valores C y J, que van a ser igual a la sumatoria I hasta N de los B y J menos su media
aquí me faltó el símbolo de la media, pero es menos su media, de los B y J transpuesta, la J está transpuesta, menos pues su media también. Juraría que hay un bar ahí, pero supongo que se quitó. Sobre N por la desviación estándar de la columna J por la desviación estándar de la columna J transpuesta. Pues ahí uno entiende que por sí multiplicar X transpuesta NX nos va a dar la matriz de covarianzas. Aunque pues no estoy totalmente seguro, pero estoy casi que un 95% seguro que eso es así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hallar los vectores propios que van a estar asociados a un subespacio vectorial P por X. Un subespacio vectorial P por X1. P por 1. Que será nuestro U alfa y vendrá dado por un conjunto generador de U1, U2 hasta UP, y la multiplicación de la matriz U alfa, Z prima, Z, U alfa va a ser igual a una diagonal de alfas, una diagonal alfa, en cuyo caso pues los valores de nuestra diagonal estarán dados por nuestros valores propios, ¿cierto? Y pues si nosotros aplicamos simplemente ZU, lo que vamos a hallar es las proyecciones ortogonales dentro de los nuevos ejes, dentro de los P nuevos ejes, pero eso no nos interesará sino hasta que vayamos a graficar. Espero que se clara la teoría. Igualmente pues como digo, para que profundicen, para que hagan esto, les dejaré el libro de elevar. O bueno, donde pueden comprarlo. Aquí entendemos la tabla de las fuerzas, donde el primer valor corresponde al primer valor propio, el segundo valor corresponde al segundo valor propio, el tercer valor corresponde al tercer valor propio, y así sucesivamente hasta el valor 16, sino que aquí nos muestra todos los valores porque necesitamos ver las columnas. Entonces vemos que en el primer valor, este sería el porcentaje. Nuestro porcentaje en el primer valor es del 24%. En el segundo valor es del 22% y en el tercer valor es del 12%. Nosotros, naturalmente, cuando vamos a hacer análisis de componentes principales, casi siempre nos basamos en los dos primeros ejes. Pero en caso tal de que ustedes quisieran hacer un análisis un poquito más pesado, podrían trabajar los tres primeros ejes, que en este caso son los que tienen más peso acumulado, que ya llegan al 60%. Igualmente pues es un ejemplo del libro, entonces nosotros lo que hacemos es trabajar con el 47% acumulado, que ya de por sí mucha fuerza. Podemos ver aquí en esta gráfica, pues no se alcanza a ver todo, pero si vemos que los tres primeros ejes son los que tienen más fuerza, y ya después del cuarto comienza a decaer. Ahora vamos a pasar a los ejes en el espacio de los individuos para las variables, que sería B sub alfa, que esta viene dada por X por U sub alfa sobre la raíz de lambda alfa, que serían los valores propios. Sería X, o sea, nuestros datos centrados. Aquí hay un error, esto es Z, esto es un error mío por leer el libro. Esto es Z U sub alfa por 1 sobre raíz de lambda alfa, ¿cierto? Y pues eso se hace con una iteración. Creo que los valores propios también se hace con una iteración, porque hay que estar muy pendientes de los alfas. No podemos aplicar simplemente una multiplicación de matrices. Igualmente acá con B hay que aplicar una iteración, porque no podemos aplicar simplemente una multiplicación de matrices. Y por último pasamos a hallar phi. El anterior es psi, este acá es phi, que va a ser dado por Z' B. Eso pues no importa mucho. Cuando ya estamos hallando las fracciones, simplemente es multiplicar derecho y ya. Ahí encontramos todos los valores que necesitamos para nuestra nueva matriz de coordenadas. Y ya pasamos a hallar nuestros datos. Entonces, como estábamos hablando de que los dos primeros ejes eran los más representativos, entonces aquí tenemos en el primer eje
primer eje de los, estos son los phi, ¿cierto? Para las variables, que es esta gráfica de acá, los primeros ejes y los primeros ejes, el primero y segundo eje de los psi, para el de los individuos, que es este de acá, marqué esto mal. Y por último, nuestros x dados por psi1 y psi2 para x1 y y1, que son los punticos que vemos en el espacio. Es el mismo gráfico, solamente que con punticos en el espacio. Y después está xj, que está dado por u y j, que son los puntos de acá y las rayas. Y no es un i, no es un j, es un i. xi, que va a ser igual a u1i, y y, que va a ser igual a u2i. Eso se debe por nuestros vectores canónicos, que son los direccionales del eje de nuestras variables cuando tenemos nuestros primeros gráficos. Pero eso, vuelvo y recalco, será que ustedes indaguen más en la teoría. Esto es explicando el código. Igualmente, pues hay cosas que le pueden modificar el código y cosas que no, y cómo lo mira. Esto igualmente es un aporte para mis compañeros de la universidad y para los futuros estadísticos que vengan en siguientes generaciones. Muchas gracias.